¿Alguna duda, alguna No, consulta? hermano, ¿No? yo no. Ya. No, hermano, yo tampoco. Qué bueno, me alegro porque cobro por las consultas. Ya. Se cobra. Vamos a empezar. Si puede orar usted, pastor o pastora. Pastor. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Señor, porque es un momento de estudio, es un momento de escuchar tu palabra, Señor. Tenemos que ser instruidos en tu palabra, tenemos que, Señor, crecer en el conocimiento de tu enseñanza. Te pido que tú uses, que pongas gracias, Señor, pongas ese espíritu de revelación en Eduardo para que sea fluyendo tú a través de él, Señor, y podamos todos, también me incluyo, ser edificados con tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra transmite poder, vivifica nuestra alma, Señor, da impartición a todo nuestro ser, Señor, que tu palabra se impregne en lo más profundo de nuestro ser, Padre Santo. Te damos la gracia una vez más porque nos da la oportunidad de acompañar a Eduardo, estar acá con él, también con Marcela, Señor, en su casa, para acompañar en su enseñanza de hoy día, Señor. Te pedimos también por los hermanos que van a escuchar, para que abran el entendimiento, tú le abras el entendimiento y puedan recibir, Señor, una palabra nueva, Padre, y fresca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Bueno, el día viernes pasado, ¿cierto? Vimos como una introducción sobre el espíritu del temor y estuvimos hablando sobre hartas cosas, especialmente cuáles son las causas del temor. Y aunque hay varias causas del temor, ¿cierto? Antes de empezar quería compartir un versículo bíblico que nos habla de cómo combatir un poco el temor, porque esta vida está llena de circunstancias que puede ser que nos provoquen temor o incertidumbre, ¿cierto? Especialmente en estos tiempos. Y hay que saber cómo afrontarlo. No todo temor es un demonio, ¿ya? Pero sí, si yo persisto en una actitud del temor, podría, ¿cierto?, abrir puertas y tener una consecuencia de que podría haber una influencia de un demonio. Vamos a leer 2 de Crónicas 20, porque el viernes pasado estuvimos hablando de que hay un temor que es natural, ¿cierto? Que es un temor, ¿cómo podríamos decirlo? Un temor protector, ¿cierto? Que es algo que está dentro de nuestra fisionomía, que tiene el propósito de protegernos del peligro. Pero cualquier otra cosa que salga de ese parámetro ya no es algo normal. Puede ser nuestra carne o puede ser quizás una contaminación demoníaca. Vamos a leer aquí un rey, ¿cierto?, que tuvo temor, ¿cierto?, pero supo cómo llevarlo y tuvo una respuesta favorable de parte de Dios. Si quiere alguno de los dos leer. Segunda Crónica, ¿cuánto es? 20, del 1 hasta donde le responde. Bueno, Josafat tuvo temor. El Josafat. Sí, Josafat. Dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. No, No. 20. Del 20. 20. Segunda Crónica 20. 21. Del 1 al... Ya. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están Hasezón Tamar, que es Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada,
de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Gracias. Entonces vemos aquí de que realmente este rey tuvo temor porque era una circunstancia donde venían 3 ejércitos que eran muy grandes en contra del pueblo de Israel con el objetivo de exterminarlo completamente. Pero dice de que él tuvo temor, pero ¿qué hizo? Se humilló y se dispuso a consultar a Dios, a buscar socorro de Dios, a buscar dirección de Dios. Entregó ese temor en las manos de Dios. Entonces, hay un salmo que dice: en el día que yo temo, en ti confío. Entonces, en sí, ¿cómo se llama? No es pecado yo sentir temor, sino el tema: ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo yo voy a afrontar esa situación? Y eso a mí me va a ir enseñando, me va a ir formando, ¿cierto? Para tener un carácter, ¿cierto? Que no tenga temor o que sepa cómo actuar ante las circunstancias que me pueden causar temor. Entonces, ¿qué hizo? Dice en el versículo 3 de que él tuvo temor, pero dispuso su rostro o se humilló para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno. Y se juntó toda Judá y todos ayunaron juntos y oraron a Dios para pedir socorro. Entonces, nuestro auxilio es Jehová, porque la antítesis del temor es la fe. Y la fe no es una confianza en mis capacidades personales. No, que yo no le tengo temor a nada, etcétera, etcétera, sino la fe es que yo confío, tengo una rendición a lo que Dios ha hecho conmigo, a lo que Dios puede hacer conmigo, a su ayuda, a su benignidad, ¿cierto? Entonces yo confío en Dios. Por lo tanto, ante las circunstancias que nos causan temor, nosotros tenemos que abandonarnos en Dios y orar. Y Dios fue propicio, porque en los versículos, ¿cierto?, que siguen, habló un profeta en el versículo 15, ¿cierto?, y les da un mensaje donde Dios dice: no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y Dios intervino, y Él exterminó a esos 3 ejércitos que era imposible que este pueblo pudiera exterminarlos por sí solo. Entonces, la fe es la que abre puertas para la intervención divina en nuestras vidas, cuando nosotros nos abandonamos en Dios, cuando nosotros vamos a reposar en lo que Dios puede hacer y lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero hacer hincapié, dentro de las causas del temor, ¿cierto? Porque cuando vemos estas causas del temor, ¿cierto?, uno habla más de un carácter temeroso, más que de ciertas circunstancias que me causan temor, ¿cierto?, sino de un carácter que tiende al temor o de circunstancias muy adversas, ¿cierto?, que me hacen ser preso del temor. Y una de las cosas que vimos el viernes anterior fue el ejemplo de Timoteo, de que una de las causas más probables del temor, ¿cierto?, era la ausencia de un padre, o un padre que no fue presente, o un padre que no se encargó de formarlo en los caminos de Dios. Y aunque él tuvo instrucción de su madre y de su abuela, aunque él era un discípulo fiel, aunque él tenía palabra, aunque él tenía doctrina y en más, hasta un ministerio incluso, ¿cierto?, aún así, él tenía una influencia de un espíritu de temor, donde Pablo dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y vimos, ¿cierto?, de que este espíritu estaba estorbando en el don y en el ministerio que Dios le había dado. Entonces, siempre Dios va a querer ir a la raíz, cortar el problema de raíz. Entonces, el problema de raíz, ¿cierto?, muchas veces es que nosotros tenemos que encontrar esos vacíos en nuestras vidas en Dios, porque Dios los quiere llenar y los puede llenar, ¿cierto? En Colosenses dice de que vosotros estáis completos en Él. Por lo tanto, la paternidad que nos faltó, la maternidad que nos faltó, todas esas cosas pueden ser completadas y Dios quiere completarlas en la persona de Jesucristo. ¿Cómo puedo llevar eso, ¿cierto?, a la práctica? Cuando esa circunstancia, esa falencia, ¿cierto?, yo empiezo a buscar la sanidad de parte de Dios en una comunión con Dios y en una
relación estrecha con Dios y a darme cuenta en la práctica cómo Dios actúa en mi vida como Padre. Y empiezo a desechar, ¿cierto? Todo lo que tengo, todas mis estructuras que tengo de cómo es un padre por causa del padre que tuve o del padre que no tuve, ¿cierto? Porque cuando yo tengo un padre ausente, ¿cierto? Tiendo, ¿cierto?, a pensar de que Dios es igual conmigo, de que yo oro pero Dios no me escucha, de que Dios está lejos o está cerca, ¿cómo se llama?, de todos menos de mí, ¿cierto? Entonces tengo que renovar mi mente. ¿Cómo voy a poder cambiar esas estructuras mentales? A través de la palabra. La palabra va a renovar mi mente. En el Salmo, ¿cómo se llama?, 19 dice que la palabra de Jehová convierte el alma, alegra el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, es la palabra de Dios la que nos va a transformar, la que va a provocar un cambio en mis estructuras mentales para que Dios empiece a formar y a darme libertad del temor. Entonces, yo quiero aportar algo con respecto, tú hablaste respecto a los padres, y a veces los padres, cuando son muy exigentes, muy demandantes, también la percepción que tenemos de Dios es un Dios demandante y exigente, que está pendiente de que no falle, de que no peque, y eso es una característica también que nos llena de temor, porque vemos un Dios muy demandante. Bueno, Dios demanda mucho, pero nos da la gracia a través de su Espíritu Santo para poder cumplir sus mandamientos. Y esto nos lleva también al temor. Mucha gente o alguna gente está sirviendo a Dios por temor al castigo, temor al juicio, y nosotros no podemos predicar un evangelio de temor, ¿me entiendes? Porque no es la manera. Dios nos vino a cohesionarnos con temor para volvernos a Él. Y ese se comete el error a veces en enseñar de una manera que a la gente, en vez de llevarla por amor y arrepentimiento, le sirvamos por amor. Quizás porque nuestros padres fue exigente, demandante, perfeccionista, y como decía el hermano Eduardo acá, pensamos que Dios es igual. Y yo creo que también una de las cosas que Dios quiere restaurar es la paternidad de Dios, porque eso nos lleva también a sentirnos amados y apreciados. Eso nos quiere aportar hermano Eduardo. Algo también importante, hermano Eduardo, que nos dice la Escritura: el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es lo que en cierta manera nosotros va a dándonos esa seguridad de que Dios a mí me ama. No que yo tenga un amor perfecto de yo hacia Dios, porque nosotros no lo tenemos, pero sí tener el entendimiento que el amor perfecto, que es Dios, porque Dios es amor, sé que Él me ama, porque dice la Escritura que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Entonces, cuando yo tengo esa percepción de ese Dios que a mí me ama, que me perdona, que me restaura, que pagó en la cruz del Calvario por mí, yo empiezo a amar a Dios y ese temor se va desvaneciendo. Por eso dice que Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de amor. Creo que la clave es el amor, porque hay algo en la ley de la física: en dos cosas no pueden ocupar un mismo lugar. Entonces, o somos llenos de temor o somos llenos de amor. Entonces, ahí está la diferencia. Creo que es el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios, como le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder. Porque el poder es lo que a nosotros nos quita la inseguridad. Bueno, no sé si puedo hablar un poquito, sí, hermano, pero en mi caso yo era una persona muy tímida, con muchos complejos desde niña. Me costaba mucho relacionarme con las personas, le tenía temor a la gente, temor a hablar, temor a quedar en el ridículo, temor a disertar, me temblaba el cuerpo entero. Era una persona que tenía muy malas calificaciones en mi niñez. De hecho, siempre quedaba en nivelación en esos años. Tenía puras S, puras I. ¿Por qué? Porque en mí había un temor. El temor a ser, como se puede decir, a ser cuestionada, el temor a decir lo que uno pensaba. Y esas situaciones, cuando empieza Dios a sanarla, cuando usted conoce a Dios de una manera personal, sabe que Dios es su Padre. Y cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, creo que se me fueron todos esos temores. Sentí tanta valentía. Cuando era jovencita en la universidad, comencé a dar mi primer discurso de la palabra. Le comencé a hablar a mis amigos de Jesucristo, a hablar a gente que también se decía atea.
y empezar a defender a ese Dios tan amoroso que vino a mi vida y me salvó, me sanó, me liberó de todos mis pecados. Entonces, por eso Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder, porque es el poder del Espíritu Santo el que a ti te da la valentía para no tener temor al hombre ni temor a las circunstancias, como le pasó a Pedro. Acuérdense que Pedro, cuando vino la crucifixión, él tuvo temor, negó al maestro, pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, cuando en Hechos de los Apóstoles dice que bajó, descendió en la presencia del Espíritu Santo, él tuvo valentía para hablarle a la gente. Oh varones galileos, habéis matado al autor de la vida. Él tuvo ese carácter, esa fuerza para decir la verdad. Entonces Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque tú necesitas saber que siempre el ser humano, nosotros somos flacos. Dice la Escritura 365 veces en la Biblia, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Josué 1:9, mira que te mando, es una orden, no temas, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, es una demanda que el Padre nos dice, y ahí está el dominio propio, porque el dominio propio significa que tú tienes que sobreponerte al temor, enfrentar los temores. La manera de vencer los temores es enfrentándolos. A mí me pasó cuando tuve un accidente automovilístico hace años atrás. Me quedó todo el recuerdo cuando nos dimos vuelta en el auto. Y a mí me daba una sensación de temor y inseguridad el volver a manejar. Pero la manera de poder sobreponerme es enfrentando y tomar esa camioneta que tenía que tomarla y empezar a manejar. Porque si yo no enfrento el temor, yo me voy a hacer esclavo. Entonces, los temores, amados, se enfrentan. No tenemos que ser cobardes. Por eso que Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Eso, hermano Eduardito, quería Amén, compartir. pastor. Gracias. Entonces, justamente, ¿cierto? El temor hay que poder sobreponerse al temor, ¿cierto? Y poder realmente ver si quizás hay una influencia de un demonio o quizás no hay una influencia de un demonio. ¿Cómo yo puedo saber, ¿cierto?, que puede haber una influencia de un demonio en una forma práctica? Porque hay un temor, ¿cierto?, que es parte, ¿cierto?, de nuestra carne, ¿cierto?, donde yo estoy entregado a ese temor, ¿verdad?, por un trauma, por alguna circunstancia que pasó, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuándo yo puedo ver que es un demonio? Cuando va más allá de mis fuerzas. Cuando yo intento no tener ese temor y ya veo que está instalado ahí y es más fuerte que mi voluntad. Yo siempre uso el Salmo 18 donde, David dice, tú Jehová me libraste de mi enemigo que era más poderoso que yo. ¿Por qué? Porque sin Jesucristo, ¿cierto?, un demonio obviamente es más poderoso que un ser humano, ¿cierto?, porque es un espíritu. Entonces, cuando veo de que es algo que vence mi voluntad, vence mi mente, ¿cierto?, o vence mis sentimientos, entonces puedo estar, ¿cierto?, en presencia quizás de una contaminación demoníaca. Y una de las causas más importantes del temor es justamente la ausencia de amor, especialmente el amor paternal, como veíamos. Cuando hay una familia, ¿cierto?, que no está bien constituida, ¿cierto?, eso va a causar gente que sea temerosa. Y eso puede provocar un espíritu de temor, que quizás no se manifieste necesariamente con una sensación de miedo, porque el temor muchas veces es disfrazado con soberbia, con altivez, con ser una persona, ¿cómo se llama?, iracunda, ¿cierto?, o una persona hiriente, ¿cierto? Bueno, yo sé que no tengo tanta ¿cómo se llama?, experiencia en el campo, ¿cierto?, pero los pocos casos que he tenido que ver sobre gente con mal carácter, gente que es, ¿cómo se llama?, hiriente, es porque detrás de eso hay un temor escondido. Sí. Entonces hay que derribar esas fortalezas y muchas veces el hombre fuerte es el espíritu de temor y detrás de ese espíritu de temor hay un espíritu de abandono, de rechazo, o abusos sexuales del padre, del padrastro, etcétera, etcétera. O la ausencia de un amor del papá. Porque el padre, ¿cierto?, es quizás, bueno, tanto el padre como la madre, ¿cierto?, pero quizás el padre tiene mayor influencia para afirmar, ¿cierto?, el valor de sus hijos
y de sus hijas. Su carácter. Entonces, cuando hay una ausencia de paternidad o cuando hay una, ¿cómo podríamos decirlo? Irresponsabilidad. Una irresponsabilidad como padre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, miren, hay un texto bíblico que está en 1 de Pedro 1, 18, si mal no recuerdo. 1 de Pedro 1, 18. Porque hay buenos padres, hermano. Hay padres que son buenos, pero no necesariamente están en el orden de Dios, porque hay que entender de que el diseño original de Dios de la paternidad, del matrimonio y de la familia se rompió en el momento que Adán y Eva pecaron. Fue corrompido por el pecado. Por lo tanto, no hay ninguna familia, ¿cierto? Ninguna familia, ¿cierto?, que tenga el ambiente propicio para que un ser humano sea formado, ¿cierto?, como Dios hubiese querido que fuese formado. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, si no, no hubiese venido, para poder restaurar todas esas cosas. Entonces, el primer paso es admitir, ¿cierto?, que no fuimos criados, ¿cierto?, en la condición para la cual fuimos creados por Dios. Sí. ¿Cierto? Porque Dios creó al ser humano para ser criado en un ambiente propicio donde el padre era un reflejo de la paternidad de Dios y donde la madre también era un reflejo de esa cobertura y esa maternidad de Dios, ¿cierto? Sí. Pero como eso no está, y es más, uno siendo cristiano tiene que luchar por poder mantenerlo, Sí. ¿cierto? ¿Cuánto más si hemos tenido padres que no han sido cristianos? Entonces quizás no han sido malos padres, ¿cierto? Pero tenemos que admitir de que hay falencias, ¿cierto? Y que puede ser que hayan sido puertas para algún grado de contaminación demoníaca, o puede ser que no, pero de que causan efectos en nuestra vida, causan efectos. Y esos efectos, una deformación del carácter. Nuestro carácter no está como Dios quisiera que estuviese. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso que Dios nos da vida nueva. Por eso que Dios nos da un hombre interior nuevo que está hecho a la imagen del que lo creó. Y por eso que como cristianos es necesario que nosotros, que uno empiece a abrir, ¿cierto?, o a darle puerta a esta nueva criatura, a Dios, para que empiece a influir sobre nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras decisiones, incluso hasta que tenga influencia aún sobre nuestros cuerpos. Porque Dios quiere hacer una obra íntegra. Bueno, en 1 de Pedro 1, 18. del 18 al 19, dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, aquí dice Dios de que lo que hemos recibido de nuestros padres es una vana manera de vivir, no en una forma como de, oye, todos son malos, sino que en el sentido de que lo que hemos recibido de nuestros padres quizás fue muy bueno, puede que sirva, ¿cierto?, incluso para andar en los caminos de Dios, pero no nos llevó a un encuentro con nuestro Salvador. Nada sirvió para encontrarnos con nuestro Salvador. Es Dios quien tuvo que intervenir. Tuvo que enviar a su Hijo, morir en una cruz, resucitar y enviar a su Espíritu Santo para que trajera hacia Cristo a los que Dios quiere salvar. Entonces, si la Biblia dice que es necesario ser rescatados, es porque es una condición en que necesita un rescate. Es una condición peligrosa. Y dice que fuimos rescatados no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ese es el proceso. Por eso que Dios quiere trabajar desde lo más profundo de nuestro ser, hermano. No externamente, sino quiere ir ahí a la herida, como dice, ¿cierto?, cuando le meten el dedo en la llaga. Ya, Dios quiere ir a esa llaga para sanarla. ¿Te puedo contar algo? Sí. Dice, ¿a quién se rescata? A una persona que no puede ser libre por sí misma. Entonces, toda persona tiene que ser liberada de una condición que humanamente es imposible que nosotros salgamos de condiciones. Y como dice la Biblia, estábamos atados, muertos en delito de pecado. O sea, alguien tenía que dar un rescate. Generalmente cuando usted ve las películas, siempre cuando van a rescatar a alguien, esa persona está atada, está ciega, metida en un cuarto oscuro, incluso a veces hasta torturada. Bueno, así estábamos nosotros, torturadas por el enemigo, atada, sin ver, en oscuridad, en tiniebla. Entonces alguien tenía que realmente
venir a liberarnos, y eso es Jesucristo. Y dice, no con oro o platas preciosas, o con oro o piedras preciosas. Y dice la palabra vana, entonces que la palabra vana es hueco, vacío, sin sentido, sin propósito. Entonces, nuestros padres que no conocieron a Dios hicieron lo mejor posible. Pero aún así no nos sirvieron completamente, porque como ellos no tenían realmente el conocimiento de la palabra, obviamente que nos entregaron también las mismas costumbres que a veces nosotros se manifiestan. Entonces, Dios tuvo que ser, como dice la palabra acá, un rescate, sacarnos de una condición tan miserable de no ver nada, de no saber nada. Como, póngase este cuadro, me viene la imagen de una persona metida en un cuarto oscuro, tapada sus ojos, quizá atada, sin comida, quizás pasando frío. Bueno, esa es la condición que estamos, y Dios tuvo que pagar un precio para sacarnos y llevarnos realmente a un plan y un propósito, que eso nos da vida y nos da salvación. Amén. Amén. Síganos. No, síganos, por favor. Entonces, es necesario justamente ir a la raíz, porque necesitamos ser rescatados, como decía el pastor. Necesitamos ser rescatados, y ese rescate ya fue pagado por el Señor Jesucristo. Entonces, perdón, díganos. Y se refiere a la liberación. Rescatado. Rescatado es cuando Dios entra en tu vida y te libera de todos los traumas, de todos los miedos, de todos los complejos. Aquí vemos, quizá no directamente que habla de liberación, pero para rescatar es para llevarnos a libertad. Y habla del ministerio de liberación. Acuérdese me viene a la mente cuando salía la mujer que estaba 18 años atada, creo que en Lucas capítulo 13. Ahí vemos cómo el diablo dice que le había atado 18 años, no podía moverse una mujer hija de Abraham. ¿Y qué tuvo que Jesús hacer? Declarar libertad a esa, eres libre, dice. De tu enfermedad. Ligada a ese, o sea, y ahí vemos que es necesario, hermano, ser ministrado con liberación, porque la liberación es la acción de llevarnos a libertad, al plan y el propósito que tenemos. Y hoy día estamos hablando del espíritu de amor. Y obviamente que si nosotros no ministramos, podemos hablar, enseñar la palabra, pero si no se ejecuta la liberación, esa persona va a seguir atada. Exactamente. Va a seguir en ese cuarto oscuro, sin ver, sin percibir. Va a escuchar a lo mejor el mensaje, pero el diablo va a tener esa atadura. Entonces, cuando habla de rescate, es porque esa gente tiene que ser liberada para que pueda tener la capacidad de poder ver, caminar, alimentarse y moverse. Así que este texto habla también de la liberación. Acá en el griego habla la palabra redimir, y es el mismo que se utiliza en Tito 2:14 para redimirnos o liberarnos o rescatarnos de toda iniquidad. La iniquidad ya lo vimos con el hermano Eduardo, acuérdense que eran los pecados de los padres y que eso traía esclavitud. Entonces acá dice para redimirnos o para liberarnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar. ¿Y qué es lo que se purifica? Porque acuérdense que fuiste, como dice en Corintios, dice que limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando está hablando de carne, cosas de la carne, y espíritu, cuando hay espíritu malo influenciando nuestra vida. ¿Se da cuenta que la palabra rescatar, redimir va muy unida y ligada a liberar? Eso quería aportar. Y es más, en Colosenses 1:13 dice que el Padre nos ha librado, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecados. O sea, el proceso de redención de Jesús, de salvación de Jesús, incluye inevitablemente liberación. Liberación. ¿Cierto? Entonces, como ya hemos visto en otros estudios, ¿cierto? No todos los demonios se van instantáneamente cuando yo digo que voy a ser cristiano. Amén. Sino que el enemigo se va a oponer. Sí, exactamente. Se va a oponer a salir y no va a decir, confesó a Cristo, ya te dejo tranquilo y chao, me voy, nos vemos otro día. Sino que, ¿por qué? Porque se va a tomar de derechos legales. Por eso que Dios nos escudriña constantemente para que nosotros, la luz de Dios nos va alumbrando nuestras tinieblas. Entonces, uno necesita liberación.
Y una de las muchas pruebas que hay de que es necesario ser libre y que un ser humano puede quedar con demonios aunque haya confesado a Cristo, puede ser que sí, como puede ser que no. Pero una prueba es, por ejemplo, en las Escrituras afirman, ¿cierto?, que Jesús está sobre Satanás, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, etcétera, etcétera. En más de un versículo bíblico. Pero a la vez dice, ¿cierto?, que Él está en el cielo hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Acá dice de que Él ya es cabeza de todo principado, de toda potestad, de todo señorío, de que Él venció a Satanás, ¿cierto?, que los despojó, etcétera, etcétera. Pero, ¿cierto?, vemos de que hay otro versículo que da a entender que sus enemigos todavía no están bajo sus pies. Porque dice de que es necesario que esté a la diestra de Dios, ¿cierto?, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, es una aparente contradicción, pero no se contradice, sino que la realidad espiritual en el tiempo kairos de Dios, o en el tiempo de Dios, ¿cierto? El Kairos de Dios. Ay, espere esto. Vamos a poner que estamos grabando. ¿Cómo está Fredita? Ahí sí. Hermana Freda, bendiciones. Bendiciones, Fredita. Entonces, una realidad que está hecha en el tiempo eterno de Dios debe ser trasladada a esta dimensión, ¿cierto? El Cronos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ciertamente Satanás está vencido en la cruz. Jesús lo venció. Amén. Y está totalmente vencido. Pero vemos de que hay versículos bíblicos que dicen de que es necesario que todavía todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y ahí entra la labor de la iglesia también. Pero al punto que voy es que esta aparente contradicción no es una contradicción, sino que es una muestra de que lo que está hecho en la eternidad es necesario que se traslade, ¿cierto?, a este tiempo cronológico o a esta realidad natural. Lo mismo pasa con lo que ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros. Dice que por una ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre. Es más, dice de que hemos sido trasladados en tiempo pasado de la potestad de Satanás al reino del Señor Jesucristo. Pero eso debe trasladarse, esa realidad eterna que está en tu espíritu, debe trasladarse a tu realidad natural. Y ahí entra la administración de liberación. De esa manera yo traslado la libertad que Dios me dio en contra de Satanás, porque yo ya vencí a Satanás en Cristo Jesús. Yo soy libre porque Dios me ha hecho nacer de nuevo y ahora vive Dios en mí. Pero veo una realidad en este tiempo, por decirlo así, donde aún demonios tienen influencia sobre mí. Entonces debo trasladar esa realidad espiritual eterna que ya está hecha en mi espíritu para que tenga influencia, ¿cierto?, en este tiempo natural o en este tiempo terrenal. Y eso se hace a través de que yo, por medio de la fe, crea que Jesús, o que en el nombre de Jesús voy a ser libre. Necesito buscar liberación. Bueno, ahí quiero hacer una pequeña, otro aporte más. Mire, la liberación, lo que habla el hermano Eduardo, es cuando, por ejemplo, usted tiene una casa y hay gente que está ilegalmente en una casa. Que tiene que ir al juzgado y el juzgado le da un poder, ¿cierto? Poder legal para expulsar a esas personas. De por sí ese poder no es eficaz hasta que usted va físicamente y opera el poder de la fuerza para sacar a esa gente de la casa que está viviendo ilegalmente. Nosotros igual, cuando recibimos el poder, tenemos el poder legal, pero tenemos que ahora accionar eso y sacar los demonios que han estado invadiendo ciertas áreas de nuestra vida para poder llegar a ser libres. O sea, tenemos que ejecutar ya el derecho legal que tenemos. O sea, nosotros tenemos un derecho legal de romper, quebrar, anular, cancelar toda obra del enemigo, tanto en nuestra vida como en nuestros seres queridos o en las personas que realmente necesitan liberación. Tenemos el derecho legal, tenemos la garantía, porque cuando Cristo muere en la cruz y cuando Cristo asciende después, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, ahí tiene usted el derecho legal para deshacer toda obra demoníaca. Y eso lo tenemos que hacer de una manera violenta contra el enemigo, no contra ni con la suegra, ni con el padre, ni con nadie. Porque a veces equivocamos
la guerra. A veces contendemos con gente humana y no es eso. Es contendemos con demonios que están operando en lugares celestiales, y la liberación es para traer el reino de Dios a nuestra vida internamente, porque nosotros somos como una área que tiene varios lugares, un edificio con varias habitaciones, y Dios va sanando y restaurando para que cada vez seamos más libres, más sanos, emocionalmente, mentalmente. Ese es lo que es el derecho legal que tenemos como hijos de Dios. Dios nos otorga libertad a través del sacrificio de Jesús. Así que, hermano, usted busque su liberación. No permita que ninguna tranca, problema, especialmente el espíritu de temor. Este espíritu un día a muchos nos atacó a través del COVID. Un día mucha gente anda asustada. Y se aterra. Nosotros tenemos una fe. Y sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Tenemos esa confianza. Si Dios nos dice un día ya hasta acá nomás, bueno, Él es el Señor de la vida. Pero no andemos con temor, porque el temor, hermano, siempre va a ir en contra de nuestra fe. Como decía el hermano Eduardo, esa es la antítesis. Y algo que el Eduardo compartió el otro día que lo escuché, que lo encontré muy acertado, que el reino se mueve a través del amor de Jesús, pero el reino de las tinieblas se mueve a través del terror. Entonces cualquier cosa que usted reciba temor, nunca. Porque a veces ha pasado que gente tira profecías que en vez de provocar acercarse a Dios por amor, por arrepentimiento, la gente tiene temor. Entonces yo inmediatamente digo, no, Dios no pone temor porque Él no vino a poner temor a nuestra vida, Él vino a liberarnos de eso. Así que eso quería aportar, hermano Eduardo. Yo aporté algo cortito, estamos reyando, ¿no? Es que mire, esto se compara un poco a la tierra prometida. El Señor le dijo, la tierra es de ustedes, la tierra que fluye leche y miel, pero el pueblo tenía que conquistarla. Claro, ya estaba hecho, o sea, ya el Señor le dijo, ahí está la tierra, pero habían gigantes, habían enemigos, y esos son los enemigos. Por eso dice la Biblia, en este tiempo pelea la buena batalla de la fe, ella mano de la vida eterna. Entonces usted tiene que apropiarse la palabra, tiene que declarar, creer, como dice nuestro hermano. ¿Cómo peleamos esta batalla? La fe, que vence a este mundo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Saber que Jesucristo ya venció este mundo, el sistema de este mundo. Nosotros ahora estamos en un nivel diferente, que es el reino de los cielos. Y para entrar en ese, a ver cómo le puedo explicar, en una nueva dimensión, para que me entiendan. Nosotros entramos en una nueva dimensión, que es el reino de los cielos, y en el reino de los cielos el que gobierna es Cristo. Entonces, cuando usted entra a ese reino, que es de Cristo, ¿quién es el rey? Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret no es un tirano. Jesús de Nazaret te da las promesas, te da las bendiciones, te da su poder, te da su amor. Pero cuando nosotros bajamos el nivel del príncipe de este mundo, que es Satanás, el punto de contacto es la carne. Por eso dice la Biblia, no proveáis para los deseos de la carne, porque se oponen entre sí. Son dos reinos totalmente contrarios, pero ya Jesús, dice la Biblia, que Él me rescató de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con oro ni plata ni piedras preciosas, sino con la sangre del Hijo de Dios. Y también dice la Escritura que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Por eso que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento, que cada día es perfecto. ¿Por qué? Porque vamos ganando batallas. Vamos ganando batallas. Y si usted está en Cristo, la victoria siempre, 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 siempre la vamos a tener a través de Jesús. Porque el reino que nosotros tenemos, amado, es un reino que ya nuestro rey te dice, te aseguro la victoria. Eres más que vencedor. Por eso dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades. Cosas que la gente podría tener miedo. A la muerte, al naufragio, a enfermedades. Dice, ¿qué dijo Pablo? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. La clave, nos amó, porque Él, el amor perfecto que Dios, es que nos ama, y nos ama perfectamente. Eso quería aportar, hermano. Sí, justamente esa es una de las cosas más importantes, porque cuando yo tengo una experiencia con el amor de Dios, eso me hace reposar. Eso me hace tener una paz interior independientemente de las cosas externas que pasen. Hoy día en la mañana tuve que ministrar a una hermana con mi señora. Sí, con mi esposa, ¿cierto? Y realmente el tema del amor, ¿cierto?
yo voy a poder descansar en Dios independientemente de las cosas que sienta externamente, porque, ¿cierto?, en nuestra carne siente cosas. Puede sentir temor, puede sentir rabia de repente en ciertas circunstancias, pero el tema está que esa paz empiece a sobreponerse en contra de las cosas que yo puedo sentir por las circunstancias que puedo vivir. Entonces, cuando yo reposo en el amor de Dios, ¿cierto?, el temor se va a quedar como algo externo. Por ejemplo, todas estas cosas que están pasando con el COVID, con la incertidumbre del trabajo, incluso a veces hay una campaña del terror de gente incluso que incluso es ¿cómo se llama? Es cristiana. Sí. Conviértete a Cristo porque viene aquí, viene el juicio y todo lo demás, si no te conviertes te vas a quedar y todo lo demás. Entonces, hacen una campaña del terror. Sí. Y Dios no se mueve por el terror, porque Él podría haber impuesto por terror que todos los hombres se le sometieran, pero no lo hizo, entregó a su Hijo. Entonces, si entregó a su Hijo, ¿cómo habiendo entregado a su Hijo, ahora va a ocupar una herramienta como el temor? Que es del diablo. Justamente, que es del diablo. Entonces, Dios no va a hacer una campaña del terror. Conviértase porque si no voy a mandar un terremoto, voy a mandar un tsunami, voy a mandar 10 plagas más peores que esta, etcétera. O tu hijo va a morir en un accidente. Justamente, o tu hijo muere en un accidente. Ahora, ¿cómo poder entender el amor de Dios en la disciplina de Dios, que es diferente? Porque dice que Dios al que ama, Lo castiga. Lo corrige, sí. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando uno habla de castigo, a todos se nos paran los... el castigo, no, Dios no castiga porque Dios es amor. Entonces, ¿por qué? Porque hemos tenido un concepto errado de qué significa castigo por causa de las personas que nos han castigado. Sí. Entonces, cuando uno usa esa palabra, todos saltan al tiro y como que se cierran, pero es importante entender el verdadero significado del castigo para Dios, que tiene un propósito. Y ese propósito justamente es formarnos para bendecirnos con la bendición que Dios nos quiere dar y poder sacar las cosas que estorban esa bendición. Entonces, un castigo no es ira de Dios, no es que Dios como que diga, ya estoy enojado contigo, así que te voy a castigar y te voy a dar la suerte. Dios no usa la ira con los hijos de Dios, porque dice que por medio del sacrificio de Jesucristo hemos sido liberados de la ira. Sí. Librados de la ira. Dios no va a usar su ira en contra de nosotros. Dios nos ama, hermano. Y una de las cosas que veía hoy día hoy día, ¿cierto? En la mañana, era el tema de que el amor de Dios es eterno. Dice, con amor eterno te he amado. Y esa palabra eterno, ¿cierto?, no solamente habla que no tiene principio y que no tiene fin, sino que habla de una estabilidad, de algo que no varía. No tiene principio ni fin y es igual. Entonces, el amor de Dios hacia ti, el mismo amor que tú has sentido esas veces que sientes la presencia de Dios, que te sientes amado por el Padre, que sientes que te abraza, que sientes que te consuela, ¿cierto?, y que te da promesa, es el mismo amor de Dios. El mismo amor y más aún. Siente cuando estás en circunstancias donde no sientes esa sensación. Entonces, el castigo de Dios no es una ira de Dios. Simplemente es una corrección, es una depuración, es como quieran verlo, ¿cierto? Pero es parte del amor de Dios. Por lo tanto, Dios no quiere infundir temor. Dios quiere llevarte a depender de su amor. Y eso te va a dar reposo, porque aunque vivas circunstancias adversas, miren, hermano, yo hoy día estaba hablando con esta hermana y le dije, hermana, desde que soy cristiano, hace quizás como 13 años atrás, ¿cierto?, aunque quizás son pocos años, ¿cierto?, pero en todas las circunstancias donde el enemigo ha querido destruirme, que quizás han sido bien complejas, en todas las circunstancias donde el diablo ha querido destruirme, Dios ha volcado esa situación en beneficio mío. Todas, porque Dios es fiel. Entonces, el propósito que el diablo tenía de destruirme, Dios ha usado esas circunstancias para volverme más fuerte. Amén. Es que, mira, la disciplina, ¿sabe lo que hace, hermano Dardo? Nos norma el corazón. Porque ¿cómo Dios nos va a bendecir? Cuando obedecemos su palabra. Y cuando nos desviamos, sufrimos, ¿o no? Sí. Qué importante, qué lindo lo que nos está compartiendo nuestro hermano.
Entonces es sumamente importante porque la corrección de Dios no va a infundir temor ni miedo. Pero muchas veces uno viene con una raíz de temor y tiene miedo al castigo, como dice en 1 de Juan 4, 18. Dice de que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque el temor lleva en sí castigo, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo vamos a poder vencer el temor? Perfeccionándonos en el amor de Dios. ¿Y cómo yo conozco el amor de Dios? Cuando recibo el perdón de Dios. Esa es la herramienta que Dios ha estipulado para manifestar su amor. En el mismo libro, ¿cómo se llama? En 1 de Juan dice de que Él nos amó primero, enviando su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, ¿dónde se manifiesta ese amor de Dios? Cuando el sacrificio de Jesucristo se activa sobre mí en propiciación por mis pecados. Por eso que es sumamente importante que nosotros seamos lo suficientemente humildes, ¿cierto?, ante Dios para reconocer los pecados que quizás a la luz de la palabra Dios nos está mostrando. Porque cuando yo los reconozco, me arrepiento y recibo el perdón de Dios, gano una experiencia personal que nadie me puede quitar con el amor del Padre. Porque puedo yo saber qué significa el amor de Dios aquí en mi mente, porque leo la Biblia, sé todos los versículos bíblicos que dicen que Dios me ama, pero hasta que no lo experimente, no va a ser una realidad espiritual, no va a alimentar mi fe, no va a formar mi carácter. Entonces, cuando yo lo experimento, ¿dónde experimento el amor de Dios? ¿Dónde se perfecciona ese amor? En el arrepentimiento, en la conversión, en el perdón de Dios. Y esa es la base de la fe, porque el amor de Dios es la base de la fe. Porque la fe se sustenta en cuanto yo he experimentado que Dios me ama a mí. El sustento de la fe es cuánto yo sé que Dios a mí me ama. Y eso lo tengo que descubrir de una manera sobrenatural. Entonces, hermanos, el temor, con todo esto que hay hoy día, ¿cierto? Con el COVID, con la incertidumbre del empleo, con la incertidumbre de todas las cosas que van a pasar, etcétera, etcétera, todas esas circunstancias, se está moviendo un espíritu de temor, de terror, ¿cierto? Especialmente el espíritu del anticristo. Yo estoy ciertamente convencido de que la herramienta principal que va a usar el anticristo para hacer todo lo que está escrito que va a hacer es el temor. Y es algo que ya está haciendo. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque justamente el temor mueve el reino de las tinieblas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser liberados? ¿Cómo yo puedo anteponerme a eso para no caer en el temor? ¿Cierto? Justamente con la fe. El Salmo 27.3, como ya vimos el otro viernes, el Salmo 56.3, ¿cierto? Hablan de que en el día que yo temo, en ti confío, Jehová es mi luz y mi salvación, de quién temeré, etcétera, etcétera. Entonces, es la confianza en Dios la que me va a mantener libre del temor, totalmente liberado del temor. ¿Por qué? ¿Quién se mueve detrás del temor? Porque primero es un espíritu, como ya vimos en segunda, ¿cierto?, de Timoteo 1.7, donde dice Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y en Romanos 8.15 dice de que no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Entonces es un demonio, pero detrás del temor en sí se mueve el mismo Satanás, como está en Hebreos 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, el sacrificio de Jesucristo, la victoria de Jesucristo es para liberarte del temor a la muerte, porque el temor más profundo que hay es el temor a la muerte. Amén. Ustedes vieron cómo este espíritu del anticristo o cómo el diablo pudo paralizar el mundo entero en cuanto en un mes, 2 meses. Sí, no, varios meses. No, pero en un mes lo logró. Sí, sí. En un mes, 2 meses, el mundo entero se paralizó y hasta el día de hoy está como tratando de empezar de nuevo. Sí. Entonces, ¿cómo pudo, usando el temor a la muerte, paralizar el mundo entero? Entonces, vemos de que tiene esa capacidad y solamente lo que va a lograr vencerlo es la fe. Dice: vosotros los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe.
Entonces la fe, el antídoto. Dios nos promete en su palabra que nos va a libertar del temor. Por ejemplo, Lucas 1, 74 al 75 dice de que una de las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto?, es que librados del temor le serviríamos a Jehová todos los días. No dice, perdón, dice librado de nuestros enemigos íbamos a servir a Jehová sin temor durante todos nuestros días. Entonces, uno de los propósitos de las promesas de Dios es liberarnos del temor, de nuestros enemigos. Y eso es liberación. Entonces, necesitamos ser libres de este espíritu de temor. Así que, para que puedas analizarte, si quizás hay en ti alguna influencia demoníaca del temor, especialmente en las falencias que hemos tenido con nuestra familia. Porque es el núcleo familiar, ¿cierto?, el que protege de la inseguridad. Es el núcleo familiar el que debería entregar esa protección. Y no hay ninguna familia que haya entregado la protección divina en contra del temor. Quizás hay familias que sí entregaron una cobertura, otras menos, otras ninguna, ¿cierto? Sí. Pero ninguna pudo entregar la perfecta cobertura, ¿cierto?, en contra del temor. ¿Por qué? Porque todos fuimos corrompidos por medio del pecado. Pero para eso vino el Señor Jesucristo. Porque Él venció a Satanás. Él lo despojó, ¿cierto? Y Él ahora te quiere liberar. Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros podamos reconocer primero que quizás hay un espíritu de temor en nosotros que se puede manifestar como inseguridad, como miedo, incertidumbre, al desempleo, a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, fobias a arañas, al agua, a cualquier otro tipo de insecto, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas Dios nos quiere liberar. Entonces, el espíritu de temor está vencido. Amén. Jesús venció al espíritu de temor por medio de la fe. Porque tú como cristiano, en tu hombre espiritual, tienes la valentía de Jesús. Porque dice que nuestro hombre espiritual fue creado a la imagen del que lo creó. Entonces, tienes esa fe que vence al espíritu de temor. Y por medio de la liberación, ¿cierto?, vamos a quitar esa barrera, ese demonio, ¿cierto?, que está estorbando o que tiene tomada quizá algún área de tu carácter, de tus emociones, ¿cierto?, o de tus sentimientos. Amén. Para eso, ¿cierto?, vamos a renunciar al temor, vamos a pedir perdón a Dios por el temor, porque el temor es un pecado, ¿cierto? Dice de que los temerosos no entrarán al reino de Dios, etcétera, etcétera. Es un pecado, vamos a pedirle perdón a Dios por eso, vamos a renunciar al temor y después vamos a ministrar liberación. ¿Hay algo que quieran compartir antes? Yo quería compartir algo que, mire, a medida que usted conoce a Dios, a medida que usted lo busca, usted está siendo libre del temor. En el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová. Cuando tú sientas temor, yo en ti confío, porque cuando tú sientes temor, lo que yo siempre he hecho desde que tengo temor, es doblar mis rodillas y hablar con papá Dios. Señor, mira, me pasa esto. Tengo esta situación. Entonces, busqué a Jehová y Él me oyó. Porque usted sabe que esa petición que usted está en su corazón, usted sabe que Él te la oyó. Y me libró de todos mis temores. Entonces, aquí la clave para ser libre del temor es que le busquemos. Y que usted sabe que Él es fiel, que Él es verdadero y que Él quiere lo mejor para tu vida. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo. Él no valoró ni a su propio Hijo. Él no lo tuvo en consideración ni a su propio Hijo para darnos a nosotros todas las cosas por medio de Él. Entonces, eso es lo que usted siempre tiene que tener presente en su mente, en su corazón, que Dios quiere bendecirte. Dios se derramó en amor a través de Jesucristo, su Hijo, en aquella cruz. Entonces, eso es lo importante que usted debe entender. Eso quería nomás aportar, hermano. Lo último antes de orar, amados, es importante de que si el Espíritu Santo trae a tu corazón algún otro pecado, ¿cierto?, para confesar, confiéselo. Porque como vimos el viernes, ¿cierto?, una de las causas también del temor es el pecado no confesado. Como dice en Job 11, ¿cierto?, dice de que si echares la iniquidad de tu casa, de ti, etcétera, etcétera, entonces serás fuerte y no temerás. Entonces, cualquier cosa que traiga el Espíritu Santo, renuncie, confiésela y para que pueda ser libre. Si quieren orar ustedes o yo hago la oración para renunciar. Y después la pastora va a administrar liberación. Amén. Ya. Y hermanos, yo les voy a pedir si quieren que puedan orar después de mí. Amén. Padre,
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, vengo ante ti, porque confieso porque confieso que ha habido temor en mí. que ha habido temor en mí. Yo lo confieso como pecado. Yo lo confieso como pecado. Acudo a las plantas de Jesús. Acudo a las plantas de Jesús. Clamo a la sangre de Jesucristo. Clamo a la sangre de Jesucristo. Y te pido perdón por el temor, Y te pido perdón por el temor, por el miedo, por el miedo, por el pánico, por el pánico, por el terror. por el terror. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. yo creo Yo creo que tu sangre preciosa que tu sangre preciosa es más que suficiente es más que suficiente para borrar mis pecados para borrar mis pecados y limpiarme de toda maldad. y limpiarme de toda maldad. Yo recibo tu perdón. Yo recibo tu perdón. Echo fuera la culpa. Echo fuera la culpa. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. declaro Declaro que tu amor que tu amor sobrepasa sobrepasa el juicio. el juicio. En el nombre de Jesús de En el Nazaret, nombre de Jesús. yo renuncio al Yo temor. renuncio al temor. Yo renuncio al miedo. Yo renuncio al miedo. Renuncio a la inseguridad. Renuncio a la inseguridad. Renuncio a ser dominado por estas cosas. Renuncio a ser dominado por estas cosas. Y renuncio al espíritu de temor. Y renuncio al espíritu de temor. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. te pido, Señor, Te pido, Señor, que me llenes de fe, que me llenes de fe, de fortaleza, de fortaleza, de amor, de amor de dominio propio, y de dominio propio para hacer frente para hacer frente a todas las circunstancias a todas las circunstancias y seguir confiando en ti. y seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, yo le voy a pedir que usted se ponga su manito acá en el plexo solar, porque cuando nosotros sentimos temor, ¿qué es lo primero que nos viene? Una sensación de nerviosismo en el estómago, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque ese espíritu de temor lo que trata de hacer es oprimirnos desde acá al interior y nos quiere paralizar. Entonces usted, como ya renunció a ese espíritu, ahora usted mismo va a tomar con sus manitos, la va a poner acá en su vientre y vamos a hacer una oración. Bueno, dice la Escritura que el que tuviere fe, esto es de fe, va a morar a la distancia, sabiendo Amén. que el nombre de Jesús es el que tiene poder. Amén. No es nuestras palabras ni nuestros méritos, es en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en el acuerdo en esta hora, Señor, para pedir por todos mis hermanos que ahora mismo, Señor, están siendo ministrados a la distancia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por este acto de fe, de esta imposición de mano en el estómago, Señor. Ahora reprendemos el espíritu de temor. En el nombre de Jesús, estás vencido. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir que heredamos a nuestros padres. Así que en el nombre de Jesús, tú no tienes arte ni parte, espíritu de temor. Tú que paralizas, tú que muchas veces llevas esclavitud, espíritu de temor, ahora muévete, ahora en el nombre de Jesús, subes y sales. Sales fuera, te vas fuera del vientre, espíritu de temor, temor a la muerte, espíritu de temor a los fantasmas, temor a las arañas, fobias, miedos, pánicos, en el nombre de Jesús, fuera, 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 muévete, sales en el nombre de Jesús, muévete ahora mismo, te ordenamos salir fuera en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos la asistencia de los ángeles ahora mismo, Señor, ángeles poderosos, fieles, fuertes, ángeles, Señor, que dice tu palabra, que obedecen a la voz de tu precepto, que vayan ahora mismo, Señor, y que saquen a esos espíritus malos, Señor, y los lleven, Señor, a ese lugar que tú has determinado para ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, todos estos enemigos son puestos por el estrado de los pies de Jesús. Ahora fuera, van a empezar a respirar fuera, usted tiene que sacarlo fuera, usted en un acto de fe va fuera temor, en el nombre de Jesús, sale fuera, yo soy valiente. Usted va a declarar lo que dicen las Escrituras, porque Dios no me ha dado espíritu de temor, así que como tú no vienes de Dios, sal fuera ahora, en el nombre de Jesús. Muévete, suelta el alma, suelta la mente, suelta el corazón, suelta las emociones, suelta los sentimientos, suelta los ojos ahora, en el nombre de Jesús. Muévete, muévete y sal fuera. Exhale, fuera, fuera, fuera. A los pies de Jesús de Nazaret se van. Todos estos enemigos se van fuera. Fuera, espíritu inmundo que impides que mis hermanos hereden las promesas. Espíritus inmundos que paralizan, que tienen a mis hermanos en esclavitud, en terror, en miedo, en congoja, en angustia, que los mantienen encerrados en cárceles. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. Suéltate, suéltate, suéltate ahora
Desencájate ahora mismo en el nombre de Jesús, ahí en el estómago. Muévase el estómago. Fuera, 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 fuera. Si siente ganas de vomitar, bote, 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 bote. Saque lo que está dentro en el nombre de Jesús. Es un acto de fe. Si usted siente como una sensación que viene acá en el interior, como que se le atraganta, usted expúlselo. Sáquelo. Sáquelo. Si tiene, y a veces te va a juntar en la boca baba, bótela. Toma un confort y bote esa baba, porque esa baba es así, muchas veces los demonios salen de esa manera. Así que, fuera en el nombre de Jesús, suelta, suelta, suelta a mis hermanos, suelta a mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, muévanse, 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 muévanse. Suben y salen ahora. Suelta los oídos, espíritu que paraliza, espíritu que está llevando enfermedades de colon irritable. Hay espíritus que se conectaron en el intestino y están provocando colon irritable. Fuera en el nombre de Jesús. Salen del intestino, suelten el estómago, suelten la bilis, suelten ahora mismo el páncreas en el nombre de Jesús. Tu espíritu que enfermas, que provocas daño en el páncreas, fuera, 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 fuera. Suben y salen, suben y salen, suben y salen. Ahora, en el nombre de Jesús, escrito está que dice que en mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y mis hermanos que creen en Jesús de Nazaret están imponiendo las manos en sus propios cuerpos, declarando sanidad, que los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que se va el espíritu de enfermedad, que fue ligado a un espíritu de temor, desde que fueron pequeños, espíritu de miedo al castigo, fuera, 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 muévete, muévete, suelta, suelta, suelta el vientre en el nombre de Jesús, suelta el corazón. Hay espíritus que paralizan el corazón, que provocan como soplos en el corazón, fuera, fuera, muévanse, muévanse, muévanse ahora en el nombre de Jesús. Suelten el corazón, suelten los ventrículos ahora en el nombre de Jesús, que provocan como puntadas en el corazón. Hay espíritus que están provocando puntadas, dolores internos y no sabes qué es lo que te sucede y que te provoca crisis de pánico. Fuera, 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 muévete, muévete, suéltate, desarráigate ahora del corazón. Respire y exhale, fuera, 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 fuera. Si se te llena la boca de baba, exhale, bótalo, no te lo tragues. Tú tienes libertad ahí en tu casa. En el nombre de Jesús, fuera, fuera. Si siente ganas de vomitar o siente ganas de ir al baño, vaya, hágalo. Usted está en libertad, fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús, suéltate, suelten. El estómago, el vientre, el corazón, se van fuera. No tienen arte ni parte en los hijos de Dios. Porque escrito está que el pan de los hijos es la liberación. Jesucristo pagó el precio de nuestra redención. Fuimos librados de nuestros enemigos y sin temor le vamos a servir al Señor. Hay un espíritu que paraliza, que impide servir a Dios, que te da vergüenza hablar en público. Fuera ahora en el nombre de Jesús. Espíritu que impiden que hermanos hablen en lenguas, que está aquí a nivel de la boca. Si tú sientes eso, pon tu mano ahora en tu boca, acá. Fuera, fuera, suelta la garganta. Suelta el área de la garganta y la lengua. Fuera en el nombre de Jesús. Suéltate, suelta. Suelta ahora a los hijos de Dios. Te lo ordeno. Espíritu de timidez, amor. Espíritu de timidez. Fuera. Suelta a mis hermanos. Espíritu de timidez. Espíritu de miedo. Miedo a la vergüenza. Está ligado al miedo a la vergüenza. Miedo a ser avergonzado en público. Fuera. Respire. Y exhale. Miedo a ser avergonzado en público. Fuera. Fuera, tú demonio que entraste cuando un profesor te marcó. Cuando hubo una autoridad que te hizo un daño en tu mente. Si usted le golpeó a un profesor en su cabeza, ponga su mano en la cabeza. Perdona a ese profesor. Diga conmigo, Señor, perdono a ese profesor. Perdono a esa mamá. Perdono a ese papá que me intimidó cuando era un niño, una niña. Perdona a ese papá, esa mamá que te dejó caer. Te tenía en brazo, tú estabas seguro y de repente pasó algo y ¡pum! Abruptamente caíste. Y ahí entró un espíritu. Así que fuera en el nombre de Jesús. Suéltate. Te ordenamos salir fuera, espíritu de temor, miedo, vergüenza, timidez, cobardía, fuera. Espíritu de cobardía, fuera. Espíritu pobos, fuera. Suéltate. Desarráigate del alma. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, desarráigate completamente. Mi amor, toda herida que entró en la concepción de temor. Espíritu que entró en la concepción, espíritu de temor, en la herida, el rechazo, cuando mamá, papá te rechazaron, cuando los abuelos te rechazaron. Fuera espíritu de temor, miedo, espíritu de inseguridad. Entró en el vientre. Que entró en el vientre. Ahora vas a poner tu mano nuevamente en el vientre.
Y vas a repetir conmigo: Padre, yo perdono a mis progenitores. Perdono a papá y a mamá por haberme rechazado. Porque yo he sido acepta en el amado. Jesús me aceptó. Jesús me cubrió con su sangre, me lavó. Así que fuera ese espíritu, suelta. Desarráigate ahora del corazón, de la mente y las emociones de mis hermanos. Se van fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Te vas con todas tus raíces. Muévete. Suelta el alma, suelta el corazón, suelta la mente. En el nombre de Jesús se rompen y se cancelan los pactos demoníacos de hechicería y de brujería en el vientre. Toda consagración que hicieron tus padres hacia vírgenes santos, hacia espíritus malos, se rompen hoy en el nombre de Jesús. Padre, te pido que ahora vayan los ángeles a cancelar, a destruir esos pactos, Señor. Que vayan ahora mismo, porque los ángeles obedecen a la voz de tu precepto, Señor. Hay ángeles que te rodean, los ángeles de Dios, que son ministradores, espíritus que están a servicio de los que heredan salvación. Así que en el nombre de Jesús, estos ángeles van ahora a desenterrar, romper, cancelar fotos, pelos y cosas de objetos que fueron lanzados en contra de tu familia. Se van fuera ahora en el nombre de Jesús. Muévanse. Suelta, desarráigate ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Exhale, bote. Comienza a sacar. No te traigas la baba. Bótala. Completamente. Sale del vientre ahora en el nombre de Jesús. Con estas manos que están siendo impuestas por mis mismos hermanos en sus vientres. En el nombre de Jesús. Ahora yo siento que usted tiene que ponerse aquí en los oídos. Se va fuera ahora y se acalla toda voz del diablo que te intimida, que te provoca temor. Se calla esa voz del enemigo ahora en el nombre de Jesús. Muévete todo espíritu de serpiente que se enrola en tus oídos, que te impide avanzar, que te frena, que te impide tomar la tierra prometida. Fuera, espíritu de temor. Fuera a cobardía. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus malos, fuera. Muévanse. Suelten el estómago ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Suéltate y desarráigate completamente. En el nombre de Jesús. Eso, ponga la mano acá en el vientre, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muévanse. Desarráigate completamente. Se van a los pies de Jesús de Nazaret completamente. Padre, te pido que ahora vayan a los ángeles a asistir a mis hermanos que están recibiendo liberación. Porque como está escrito, como dice tu palabra, Señor, dice muy claro tu palabra, Señor, que tú enviaste tu palabra y los libraste de la ruina, Señor. Que ahora esta palabra que han escuchado mis hermanos comienza a liberarlos de la esclavitud, del temor, del miedo, la congoja, la cobardía, de la timidez, de la inseguridad. En el nombre de Jesús. Se van. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, yo te pido que a medida que están siendo liberados, la presencia de tu Espíritu Santo comienza a llenarlos de amor. Recibe amor, desato amor ahora en el nombre de Jesús. A medida que están siendo liberados, desato el amor, el poder y el dominio propio, como está escrito en tu palabra. No les he dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Padre, yo te pido, Señor, que tú sigas ministrando a tus hijos a la distancia. Que los siga ministrando. Y si usted, mi amado, necesita alguna ayuda, si usted siente que algo más falta, después se comunica con nosotros en forma interna. Amén. Así que vamos a cortar esta transmisión en el nombre de Jesús y a pedirte, Padre, que ahora, Señor, la presencia de tu Espíritu comience a ministrar a tus hijos a la distancia, Señor. Llénalos. Y yo le voy a pedir que usted ponga una adoración ahora ahí en su casa donde usted está. Coloque una adoración, porque lo que fue vaciado, ahora usted tiene que llenarlo. Y se va a empezar a llenar con la alabanza y la adoración. Comienza a adorar, adore a Dios, adórelo. Y deje que la presencia del Espíritu comience a tomar esos lugares de su alma y de su mente. Y eso va a ser a través de la medida que usted adora. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Así que yo le pido que usted se ponga de rodillas y comience a buscar a Dios y ponga adoración. Amén. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús de Nazaret.
que necesito ministrar porque siento que el Espíritu quiere... Ahí está. Ya, hermano, nos vemos. Dios los bendiga mucho. Un Vamos a abrazo. ministrarlo. Ahí, eso ahí. Ya.